Bueno, vamos a introducir algunos aspectos de la historia clínica a tener en cuenta cuando nos situamos en el escenario de una anamnesis. En general tenemos que determinar los objetivos de por qué realizamos una historia clínica. En general, la historia clínica y sobre todo la anamnesis es el paso inicial para llegar a comprender qué es lo que pasa con el paciente, que es nuestro objetivo, es decir, realizar un diagnóstico. Los médicos somos en general diagnosticadores en cualquier situación que nos toque vivir el día de mañana. Es por eso que comenzamos la historia clínica con la anamnesis y de alguna manera, como vamos a ver, la anamnesis la vamos a validar con nuestro examen físico, luego de lo cual ya tenemos que estar en condiciones de generar hipótesis diagnósticas. Por otro lado, la práctica de la medicina puede ser simple o muy compleja, depende dónde nos paramos. Lo que utilizamos los médicos es lo que se llama la teoría unicista, es decir, creemos en principio que todo lo que presenta el paciente está explicado por una sola causa, hasta que se demuestre lo contrario. Esto de alguna manera nos permite cometer menos errores, pero de ninguna manera nos deja exentos de cometer errores. Y por último, los pacientes tienen o se presentan con un gran número de signos y síntomas. Hay combinaciones infinitas y patrones temporales, cronológicos, y esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que ir investigando, es decir, realizar una historia narrativa y cronológica, adecuadamente cronológica, anatómica y fisiopatológicamente explícita, dando forma al diagnóstico de manera de una hipótesis. En todo momento, en toda nuestra vida como médicos, vamos a tener que generar hipótesis para después poder validarlas. La manera de validar, como vamos a ver, es a través del examen físico o a través de exámenes complementarios, que como su palabra lo dice, complementan el razonamiento, complementan la hipótesis o la forma de hipótesis que estoy tratando de validar o rechazar. Es importante entender algunos aspectos que nos van a ser necesarios en el proceso de un diagnóstico y tenemos que contar con 4 atributos. Estos atributos en la vida del médico no se dan en forma simultánea y se necesita, digamos, un trayecto para ir lográndolos. No obstante, en la vida del estudiante estos atributos pueden ir incorporándose de manera paulatina. Uno de ellos es el conocimiento, es decir, nosotros tenemos que estar muy familiarizados con la fisiopatología, es decir, todo la historia de la enfermedad, todo eso que ocurrió hasta que se comenzaron a presentar los primeros signos o síntomas en el paciente. Tenemos que conocer los síntomas y signos de las enfermedades comunes como también las inusuales. Es muy difícil poder lograr un diagnóstico si no conocemos los síntomas o los signos de las enfermedades. Por otro lado, tenemos que tener la habilidad, es decir, esa flexibilidad para realizar una historia clínica precisa, completa, tener paciencia, generar un ambiente de confianza con el paciente como para que el paciente se pueda explayar, saber en qué momento empezamos a dirigir nosotros la anamnesis, dejamos de lado la anamnesis en forma libre del paciente. Todo esto se logra con experiencia, pero de alguna manera hay que ir practicándolo mientras estamos frente a un enfermo. La experiencia es lo que no tenemos cuando somos estudiantes, después la vamos a ir adquiriendo
también está en nosotros ir logrando la experiencia, aunque sea mínima, tratando de utilizar o aprovechar los espacios que nos brinda hoy la facultad, tratar de aprovechar espacios o proyectos de otra índole donde se pueda acceder a pacientes o a personas que nos puedan contar el proceso de enfermedad que están padeciendo. Y por último, el juicio, que es cuando uno tiene conocimiento de lo que es la ciencia, de la medicina, la literatura médica. Es por eso que es muy importante leer los libros, tomarse el tiempo para leer, en principio como si uno leyese un libro de una novela, o a quien le gusta leer el diario, como leer el diario, es decir, tener fresco de alguna manera la terminología. Siempre que uno lee, algunas cosas van quedando y después el repaso es mucho más sencillo. Luego, cuando uno el conocimiento lo combina con la experiencia, empieza a notar que las cosas se hacen más sencillas en términos de esbozar hipótesis, y por último, elegir de la mejor manera la validación de las mismas. Muchas veces uno se pregunta qué es un diagnóstico, y esta es una de las definiciones más fantásticas que encontré, y como ustedes pueden leer, implica tener una definición precisa sobre información empírica. Es decir, cuando estamos frente al enfermo, no nos tenemos que olvidar que el paciente no sabe lo que tiene, no sabe expresarse, no sabe nuestro idioma. No podemos pretender que sea ordenado. Es ahí donde nosotros tenemos que ordenarnos, ser cronológicos e ir llevando al paciente lentamente a que nos pueda expresar todo lo que le fue pasando y ordenarlo también en la cronología. De esta manera podemos reconstruir todo un escenario que finalmente lo lleva a cómo se está presentando frente a nosotros. Y acá de manera gráfica solamente, fíjense lo importante que son los datos, ¿no es cierto? El desafío más grande que tenemos es reconocer lo más correctamente posible los datos. Es la manera más precisa de poder sugerir correctamente una terapéutica. Si nosotros interpretamos mal los datos, eso nos lleva a malos diagnósticos, y el mal diagnóstico lleva a el error terapéutico casi con seguridad. Esto a manera de ir sintetizando lo que ustedes seguramente ya leyeron de la bibliografía que fuimos subiendo a la plataforma, tenemos que el método clínico, y como tal, es decir, al decir método, tiene una manera de realizarse, tiene pautas, y estas pautas tienen que cumplirse para poder simplificar y no hacer complejo un enfoque diagnóstico y terapéutico. Como ustedes verán, lo primero es la recolección de los datos, es decir, esos datos que se presentan de manera desorganizada, totalmente desestructurada, poder armarlo, es decir, poder confeccionar la historia clínica. Luego de esto vamos a elegir un hallazgo pivot o un síntoma o signo cardinal. En general, esto es la manera que utilizamos para poder enfocar al paciente. Desde ya que el hallazgo pivot, la selección en principio de este hallazgo pivot o cardinal, tiene que ver también con la experiencia, no obstante también con el conocimiento. Es decir, ustedes lo pueden elegir de la manera que sea, pero de alguna manera debe ser elegido, porque es donde vamos a hacer hincapié para poder ingresar a la historia
de enfermedad del paciente. Una vez que elegimos este pivot, supongamos que puede ser dolor abdominal agudo, entonces generamos una lista de causas. Todas las causas de dolor abdominal agudo, vamos al libro o los libros y nos fijamos cuáles son todas las causas de dolor abdominal agudo y las listamos, las tenemos presentes para luego poder, con el resto de los datos que vamos a tener de la historia clínica, pasar al paso siguiente, que se llama el tamizaje. El tamizaje es de alguna manera poner en contexto, ya con todos los datos de la historia clínica, el contexto en el cual se encuentra ese síntoma que nosotros elegimos o signo que nosotros elegimos. Luego de ello hacemos la selección de un diagnóstico, la mayoría de las veces en principio es sindromático, puede ser un diagnóstico sistémico, puede ser un diagnóstico de órgano, de afección de órgano, o en menor medida etiológico porque requiere más de una validación. Vamos a sintetizar los datos o la información en una o más hipótesis explicativas y por último vamos a validar los hallazgos que tenemos. Comenzando por el hallazgo pivot o cardinal, podemos decir que puede ser un síntoma, un signo, un resultado de un examen complementario, un síndrome, una entidad patológica en sí. Ustedes dirán, pero ¿cómo un examen complementario si yo estoy recién haciendo una anamnesis? Bueno, porque el día de mañana pueden estar sentados como especialistas en diagnósticos por imágenes y ustedes, digamos, su hallazgo lo van a referir a algún hallazgo, valga la redundancia, de un examen complementario como puede ser una radiografía de tórax, por ejemplo, y en base a eso van a construir sus hipótesis. Es decir, depende de dónde uno está parado, puede elegir distintas maneras de abordar al paciente para el diagnóstico. También tenemos que cuanto más sensible es el pivot, en general pierde especificidad. Por ejemplo, la astenia. ¿Qué quiere decir? Yo elijo astenia, la lista de causas de astenia es extremadamente extensa, seguramente voy a llegar al diagnóstico, pero tengo un camino un poco más largo. No obstante eso, al ser muy sensible, no deja afuera ninguna probabilidad diagnóstica. Ahora, cuando tenemos lo contrario, cuando elegimos un pivot menos sensible, en general gana mucha especificidad. Por ejemplo, si nosotros elegimos al paciente que viene con astenia pero presenta una adenomegalia supraclavicular izquierda, ya estamos eligiendo un signo, ¿no es cierto? Eso achica la lista de causas en forma dramática, o el descenso de la aptoglobina en plasma también reduce mucho la lista de causas. Como dijimos, generamos la lista de causas y acá lo quiero volver a repetir, cuando generamos esta lista de causas todavía no consideramos el contexto del paciente, ¿no? O sea, vamos a ir a buscar la lista de todas las causas que producen el pivot que nosotros elegimos como el ejemplo que dijimos hace un rato. Luego viene el paso de la contextualización, que de alguna manera enmarcamos el pivot en todo el contexto del paciente y una vez que contextualizamos, inmediatamente se produce casi en forma simultánea el tamizaje. Hay que ser muy específicos en la contextualización del paciente. Un ejemplo, digamos, grosero de contextualización es cuando uno dice, bueno, el género del paciente es femenino o es masculino. ¿Por qué? Porque hay patologías inherentes pura y exclusivamente al género masculino y otras que son pura y exclusivamente del género femenino. De esta manera ya ponemos en contexto cuando nosotros hablamos en principio del género.
También puede ser el grupo etario, es decir, hay enfermedades que se dan en un grupo etario menor y otras que se dan en un grupo etario alto, es decir, en pacientes muy añosos, que no lo vamos a encontrar en niños. Esto es de alguna manera contextualizar. A partir de ahora vamos a hacer un ejemplo de la recolección de los datos, de lo importante que es saber qué preguntar y decir por qué pregunto lo que pregunto, para qué me sirve, por qué quiero saber esto, qué estoy construyendo, en qué estoy pensando. Vamos a suponer que el paciente concurre, entre otras cosas, con disnea y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se interroga la disnea? Acá tienen algunas preguntas, como las referidas a la forma de inicio. Preguntamos ¿desde cuándo tiene usted dificultad para respirar? Si el paciente tiene dificultad de meses, digamos, 2, 3, 4, 5 meses, ya estamos pensando en una situación crónica, de una enfermedad ya instalada, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardíaca. Diferente es si la disnea fue de aparición súbita. Ya tenemos otros diagnósticos probables, el neumotórax, la tromboembolia de pulmón, el edema agudo de pulmón, inhalación de gases, etc. Es decir, fíjense cómo ya sabiendo desde cuándo el paciente tiene síntomas, ya la lista de causas se va achicando mucho. Fue progresiva esta disnea, es decir, en la insuficiencia cardíaca es muy común que sea progresiva, el paciente va de la clase funcional 1, 2, 3 y así sucesivamente. Un paciente con derrame pleural va desarrollando lentamente disnea, el paciente con obesidad, etc. Si se fue instalando en meses o años, podemos pensar ya en patologías estructurales de otras características como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Y así continuamos con características, por ejemplo, si la disnea aparece durante la inspiración, podemos inferir obstrucción de las vías aéreas superiores. Si es durante la expiración, el paciente le da la sensación de que no saca todo el aire, podemos pensar en obstrucciones de las vías aéreas inferiores. Si es constante, si es variable, fíjense cómo las causas van variando, por eso lo importante de cada pregunta, digamos, cada pregunta tiene su finalidad, digamos, la hacemos porque ese dato nos es muy importante para seguir armando nosotros el rompecabezas de la historia clínica. También como el dolor, por ejemplo, buscamos algunas características más, por ejemplo, los factores que desencadenan o agravan, los factores que atenúan también una disnea que se exacerba con el ejercicio, es muy sugestiva de organicidad, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la anemia. Si la disnea está en reposo, puede ser el asma, un neumotórax. Si es solo en reposo pero no en ejercicio, fíjense lo importante de esta pregunta. La respuesta es que la mayoría de las veces es una causa psicógena. Esto se determina al final de la anamnesis y se valida con un examen físico normal. No se requiere exámenes complementarios. Si es en posición erecta, si es en decúbito, es decir, cada pregunta la hacemos con una finalidad para poder seguir construyendo nuestra hipótesis diagnóstica. Acá, como habíamos hablado sobre factores atenuantes, mejora con un broncodilatador, bueno, probablemente el paciente tenga broncoespasmo, mejora con diuréticos, sentándose en caso de ortopnea, fíjense cómo los diagnósticos también varían aquí. Acá empezamos ya a
interrogar sobre los síntomas acompañantes, ¿no es cierto? Le preguntamos, o bien estamos revisando al paciente, ¿tiene sibilancias? ¿Tiene fiebre el paciente? ¿Tos, expectoración? Bueno, puede ser que sea un EPOC agudizado, una infección aguda. El paciente tuvo hemoptisis, podemos pensar en nuestro país en tuberculosis, en cáncer, en infarto pulmonar. Es decir, vamos agregando más detalles a el síntoma que habíamos elegido. ¿Tiene palpitaciones el paciente? ¿Tiene suspiros? Fíjense lo importante, vuelvo sobre este tema porque me parece que tiene que quedar muy claro. Qué importante es hacer una buena anamnesis para hacer un buen examen físico posterior para validar y un buen diagnóstico. Esto, digamos, el suspiro, si está presente, si el paciente tiene disnea de reposo y no tiene ejercicio, o en la clase funcional es variable, es muy sugestivo que sea psicógena. Si el paciente encontramos que tiene cianosis, es decir, hay un problema en el intercambio gaseoso, esa cianosis es caliente, fría, como lo van a ver en semiología, podemos inferir diagnósticos diferenciales ya de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de la insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene dolor articular asociado a la disnea, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta las conectivopatías en caso que pensemos en alguna fibrosis pulmonar, etc. También, por supuesto, que hay que preguntar sobre los factores ambientales. Si el paciente es fumador, nos acerca más al diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Aquí llegamos a la selección diagnóstica, otro de los pasos del método diagnóstico. Y acá en la selección diagnóstica es cuando ya estamos llegando a nuestras probabilidades o nuestras hipótesis. En general, el diagnóstico que hacemos en primera instancia es sindromático, un síndrome. También podemos hacer diagnóstico fisiopatológico, lo que está ocurriendo, patológico o etiológico. Es el menos probable porque necesita una serie de validaciones. La selección diagnóstica siempre requiere validación. Recuerden, al terminar una anamnesis, que ustedes ya tienen que tener un síndrome en mente y 2 o 3 patologías que lo pueden estar produciendo. Si ustedes, volviendo al ejemplo anterior, tienen disnea y están pensando en una disnea crónica y están pensando que el paciente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cómo lo van a validar? O sea, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que tiene un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esto es lo que ustedes ya conocen de la asignatura patología, es decir, van a encontrar, y lo van a leer también en la inspección general en semiología, en los libros de semiología, van a encontrar que el paciente tiene aumento del tórax, del diámetro anteroposterior del tórax, tiene expiración prolongada, tiene falta de expansión de bases y de vértices, puede tener roncus, sibilancias. Todo eso son datos que vamos reuniendo a favor de esa hipótesis que estamos esbozando nosotros. Por eso es que al terminar, les vuelvo a repetir, al terminar la anamnesis, si no tienen un diagnóstico sindromático y 2 o 3 posibles causas de ese diagnóstico sindromático, vuelvan a rever cómo están haciendo la anamnesis. Solamente repetir lo que venimos diciendo de la validación que confirma o descarta una hipótesis. Puede hacerse mediante una maniobra semiológica, ya lo repetimos, o un examen complementario. Los resultados, muchas veces, cuando nosotros rechazamos la primera hipótesis diagnóstica, quizá podemos tener que reconsiderar el pivot o volver a pivotear con otro hallazgo de la anamnesis o del examen físico.
acá tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo que venimos diciendo, que la historia clínica o la anamnesis y el examen físico son la base de las hipótesis diagnósticas. Un diagnóstico preciso se compone de 3 puntos principales: la explicación, la terapéutica y el pronóstico. Esto nos va a permitir poder contestar las 3 preguntas fundamentales que nos van a hacer los pacientes. Primero van a preguntar: doctor, ¿qué está pasando conmigo y por qué me ocurre esto? Segundo, ¿qué se puede hacer al respecto? Y tercero, ¿qué significa esto para mi futuro? Por ello, para tener las respuestas a estas 3 preguntas, tenemos que tener claro, digamos, la fisiopatología o la historia natural de la enfermedad del paciente, hacer un correcto diagnóstico, poder elegir una adecuada terapéutica y trazar, por consiguiente, un pronóstico razonable. 2 reflexiones que les quiero dejar. Una de ellas es que durante la evaluación que hagan de un paciente, mientras están frente a un paciente, traten de crear imágenes en 3 dimensiones, es decir, lo que ven, lo que sienten, lo que oyen, traten de imaginarlo en las 3 dimensiones para poder entender lo que está pasando con el paciente. Y la segunda, la quiero volver a repetir: la mayoría de los diagnósticos resultan desde la anamnesis y en menor medida del examen físico o el test de laboratorio. Bueno, esta diapositiva la pueden leer, es un poco poner en pasos lo que venimos repitiendo, no hay mucho que agregar al respecto, lo pueden leer tranquilos.